En lo profundo del implacable abrazo del Océano Pacífico, envuelta en niebla y misterio, se encuentra una isla solitaria. Es un lugar del que los marineros susurran en voz baja, un lugar que llaman la isla de los muertos vivientes. La isla es más que una simple anomalía geográfica. Es una herida abierta en la faz de la tierra, un lugar donde el velo entre la vida y la muerte es delgado y se puede atravesar fácilmente. La oscura leyenda de la isla se remonta a siglos atrás, a una época en que los primeros exploradores europeos tropezaron con sus costas. Encontraron una civilización vibrante, un pueblo que vivía en armonía con la exuberante belleza de la isla. Pero la codicia, como suele suceder, envenenó los corazones de los hombres. Los exploradores, impulsados por la sed de oro y tierra, desataron una ola de violencia sobre los isleños. Los isleños lucharon valientemente, pero finalmente fueron vencidos por el armamento superior de los europeos. Sus aldeas fueron arrasadas, sus lugares sagrados profanados, su gente asesinada sin piedad. Los pocos que sobrevivieron a la masacre fueron conducidos a las densas selvas de la isla, su destino desconocido. Las décadas se convirtieron en siglos y la isla se desvaneció en la oscuridad. Pero los espíritus de los isleños masacrados, a quienes se les negó su merecido descanso, persistieron. Atormentaban la isla, su ira y dolor se filtraban en la tierra misma, envenenando el aire. La isla se convirtió en un lugar de terror, evitado por aquellos que conocían su oscura historia. Luego, en medio de la Segunda Guerra Mundial, la isla se convirtió nuevamente en un campo de batalla. Un contingente de soldados japoneses, buscando un puesto estratégico, desembarcó en las costas de la isla. No sabían nada del sangriento pasado de la isla, de los espíritus inquietos que los acechaban. Los soldados establecieron una pequeña base en la isla, sus días llenos de las rutinas mundanas de la guerra. Pero a medida que el sol se ponía en el horizonte, una sensación palpable de temor descendía sobre el campamento. Extraños ruidos resonaban por la jungla, susurros que el viento llevaba. Los soldados, veteranos curtidos en innumerables batallas, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas dorsales. Uno por uno, los soldados comenzaron a desaparecer. Sus compañeros encontraban sus tiendas vacías, sus armas intactas. Era como si simplemente se hubieran desvanecido en el aire. El pánico comenzó a apoderarse de los soldados restantes. Se habían enfrentado al fuego enemigo, habían soportado los horrores de la guerra, pero nada podía prepararlos para el terror invisible que los acechaba en la noche. Las playas de arena de la isla, antes vírgenes y blancas, se tiñeron de un rojo carmesí. Los soldados, llevados al borde de la locura por el miedo y el agotamiento, juraron haber visto sombras parpadeantes en la jungla, escuchar los lamentos de sus compañeros caídos resonando en la noche. Estaban atrapados en una isla atormentada por los fantasmas del pasado. Su presencia un recordatorio constante de las atrocidades cometidas en esa tierra maldita. Los soldados, con la mente desgarrada por el miedo y el agotamiento, comenzaron a ver cosas, a oír cosas. Susurros los seguían en el viento, helándoles la sangre. Los susurros eran insidiosos. Se abrían paso en las mentes de los soldados susurrando horrores olvidados. Seres queridos perdidos, la futilidad de su lucha. Las voces prometían paz, prometían el fin de su sufrimiento, si tan solo se entregaban al abrazo de la isla. Algunos se resistieron, aferrándose a su cordura con una ferocidad desesperada. Otros, con el espíritu quebrantado por el implacable ataque del miedo, sucumbieron a los susurros. Se adentraron en la jungla, atraídos por las voces, para no ser vistos nunca más. La isla, al parecer, no se contentaba con solo quitar vidas. Anhelaba algo más, algo mucho más siniestro. Quería almas para alimentar su oscuridad, para atarlas a su tierra maldita por toda la eternidad. Años más tarde, después de que la guerra terminara y el mundo hubiera seguido adelante, un equipo de investigadores desembarcó en la isla. Habían escuchado las historias, los susurros de una isla embrujada, de soldados enloquecidos por fuerzas invisibles. Los descartaron como mera superstición, los desvaríos de hombres traumatizados. Su misión era simple: estudiar el ecosistema único de la isla, su flora y fauna. Instalaron su campamento. Sus tiendas eran brillantes toques de color contra el verde intenso de la isla.
Estaban preparados para los desafíos del trabajo de campo, para el calor, los insectos, el clima impredecible. No estaban preparados para la oscuridad de la isla. Sus primeros días en la isla transcurrieron sin incidentes. Recogieron muestras, tomaron medidas y se maravillaron de la belleza virgen de la isla. Pero a medida que los días se convertían en semanas, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse del campamento. El equipo funcionaba mal, los suministros desaparecían y los investigadores comenzaron a experimentar vívidas pesadillas. La isla estaba despierta y se había fijado en los recién llegados. Los susurros comenzaron sutilmente, débiles al principio, como el susurro de las hojas. Luego, se hicieron más fuertes, más insistentes, llevando consigo el frío de la tumba. Los investigadores, con sus mentes científicas, luchando por comprender lo imposible, comenzaron a derrumbarse bajo la presión. Intentaron irse, escapar de las garras de la isla, pero su bote, su único salvavidas al mundo exterior, había desaparecido. Varados, sus peores temores se hicieron realidad. La isla no solo estaba embrujada, era una prisión, y ellos eran sus nuevos reclusos. Los lugareños de las islas cercanas siempre hablaban de una escalofriante maldición. Decían que si escuchabas los susurros en el viento, tenías 30 días hasta que la isla reclamara tu alma, tu esencia absorbida por su corazón malévolo. El hambre de la isla crecía con cada día que pasaba, su apetito insaciable. Los investigadores, con la mente al borde de la locura, se convirtieron en sombras de lo que habían sido. Deambulaban sin rumbo por la isla, con la mirada vacía. Sus cuerpos eran meras cáscaras animadas por la voluntad malévola de la isla. La isla, al parecer, no se contentaba con solo quitar vidas. Anhelaba algo mucho más siniestro. Quería almas para alimentar su oscuridad, para atarlas a su tierra maldita por toda la eternidad. Los investigadores, con los rostros grabados de terror, desaparecieron uno por uno en el abrazo esmeralda de la isla. Sus gritos, amortiguados por la densa vegetación, fueron breves y rápidamente silenciados. La isla los había reclamado, en cuerpo y alma. La isla de los muertos vivientes permanece como un escalofriante testimonio del poder perdurable de la venganza y las profundidades de la crueldad humana. Es un lugar donde el pasado se niega a morir, donde los espíritus de los agraviados vagan libres, sus gritos de justicia resuenan a través de los siglos. La isla sirve como una cruda advertencia para aquellos que se atreven a traspasar sus costas. Es un recordatorio de que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, algunos pecados demasiado grandes para ser perdonados. El hambre de la isla nunca se sacia, su sed de venganza nunca se apaga. Aquellos que descartan la leyenda de la isla como mera superstición, lo hacen bajo su propio riesgo. Porque la isla es una entidad viva, su corazón lleno de una rabia fría y calculadora. Atrae a los desprevenidos a sus costas, prometiendo paz y tranquilidad, solo para atraparlos en su abrazo esmeralda, sus almas destinadas a vagar por sus tierras malditas por toda la eternidad. La isla permanece. Un sudario de niebla se aferra perpetuamente a sus costas. Los susurros continúan, llevados por el viento, una escalofriante serenata a la sombría historia de la isla. La isla de los muertos vivientes permanece como un escalofriante recordatorio de que es mejor dejar algunos lugares intactos, sus secretos enterrados bajo capas de tiempo y dolor. La isla se erige como un testimonio del poder perdurable del pasado, un crudo recordatorio de que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, algunos pecados demasiado grandes para ser perdonados. Es un lugar donde los vivos están eternamente atormentados por los muertos, donde la línea entre este mundo y el siguiente se desdibuja hasta volverse irreconocible. La isla es una prisión del alma, un lugar donde la esperanza va a morir. Los espíritus de las víctimas de la isla están atrapados, unidos para siempre al lugar de su sufrimiento. Sus gritos de venganza seguirán resonando a través de los siglos, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que se encuentra en el corazón del paraíso.